Buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy tenemos ya aquí nuestra actividad, unas pequeñas fallitas técnicas para poder iniciar, pero ya estamos listos para comenzar con esta actividad que hoy tenemos para todos ustedes. El día de hoy tenemos contemplado hablar un poco sobre el modelo híbrido y las implicaciones que tiene. Les voy a presentar a nuestros invitados y daremos una pequeña contextualización para que cada uno de ellos pueda participar. Primero quiero presentarles al profesor Arturo Méndez. Él es docente de Historia en secundaria de la agrupación Nuestra Clase y colaborador en La Izquierda Diario. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y profesor Jesús Lozano Ruiz, él es psicólogo y especialista en problemas de aprendizaje, es docente de CAM en el Estado de México. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Y tenemos también al doctor Yadir Julián Márquez, él es consejero pedagógico de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales en el Departamento de Educación Especial en Chihuahua y del Departamento de Educación Especial en Chihuahua, perdón. Es director también de una USAER número 26, y además fundador del grupo TAIDE, que también ustedes ya lo han visto por acá en algunas charlas que ha tenido aquí en estos espacios de educación especial hoy. Pues bienvenidos, quiero iniciar ahí para plantear, ¿no?, esta charla. Quisiera empezar, ¿no?, mencionando todo este reto que tenemos desde marzo a junio, que fue la primera parte del trabajo que tuvimos en esta aventura de trabajar a distancia con los alumnos, ¿no?, y alumnas de todo el país. Y me gustaría que para poder empezar, antes de entrar directo al modelo híbrido, pues si nos platicaran de manera muy general cómo fue, ¿no?, cómo les fue en esta experiencia en sus contextos, ¿no?, con este trabajo a distancia, para después abordar esta nueva propuesta que también pues ya está planteada en el Diario Oficial de la Federación a partir del día 3 de agosto, ¿no? Entonces, vamos a hacer este orden. Si nos ayuda a participar Arturo, después el profesor Jesús y después el doctor Yadiar, ¿sale? Entonces, profesor Arturo. Sí, bueno, digamos, en cuanto a mi contexto como tal, digo, creo que es un contexto compartido a nivel mundial incluso, ¿no? Parto de ahí, que bueno, en países como México, el contexto de la pandemia, que es lo que llevó justo a esta experiencia de la educación a distancia desde que se suspendieron las clases, ¿no?, para cerrar el ciclo. Fue un contexto bastante adverso para la comunidad escolar, ¿no? Como sabemos, pues con todas las consecuencias de la pandemia, miedo al contagio, los contagios mismos, muchas veces sin poder acceder al sistema de salud, ¿no? Por parte de nuestros alumnos, sus familiares, la muerte de seres queridos, ¿no? Pero además, bueno, viene una de las cuestiones que sacó a la luz pues la crisis sanitaria, la crisis económica y la propia educación a distancia, fue las profundas carencias que se viven en las familias de nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, no se tiene acceso a internet, ¿no? Incluso hay casos en donde ni siquiera una televisión o a luz, por ejemplo, ¿no? Hay muchos lugares en el país en donde ni siquiera hay luz, ¿no? Lo cual, bueno, significó un elemento de exclusión y de rezago para todas esas alumnas y alumnos, ¿no? Pero bueno, justamente, si ya de por sí se vivían esas carencias, ¿no?, con la pandemia, con la crisis económica, esas carencias se profundizaron. A medida que iban avanzando las semanas, iba creciendo el número de desempleos, por ejemplo, nos íbamos enterando de la imposición de rebajas salariales, ¿no?, suspensiones sin goce de sueldo, etcétera. O sea, ahorita ya estamos hablando de millones de despidos, por ejemplo, ¿no? O que obligaban también a ir a trabajar incluso en sectores no esenciales, o que no se garantizaban condiciones de seguridad en los centros de trabajo, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, contribuyó
por supuesto, a que se multiplicaran los contagios, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? En el que se obligó a alumnas y alumnos, ¿no? A realizar o tratar de realizar las actividades del Aprende en Casa, junto con las actividades que se planeaban desde las escuelas, ¿no? Es decir, un contexto muy adverso, ¿no? Esos millones de desempleados, esos millones que obligaban a trabajar los trabajadores informales, ¿no? A los que dejó abandonados a su suerte el gobierno. Toda esa gente justamente son los familiares de nuestros alumnos, ¿no? En la comunicación que logré tener con los alumnos justamente se notaba eso, ¿no? A mi papá lo despidieron, tengo a mis tíos, a mi abuela contagiados, ¿no? Perdí a un familiar, ¿no? Me la paso todo el tiempo haciendo tareas, era una queja constante de los alumnos, ¿no? Incluso hasta memes salieron y todo, ¿no? Pero bueno, señalar también que para la realización de esta primera versión del Aprende en Casa, contrario a lo que pregona el gobierno de la revalorización del magisterio, etcétera, a las maestras y a los maestros no se nos tomó en cuenta, ¿no? No se nos pidió nuestra opinión, simplemente se impuso y ya, pero además en este contexto tan adverso, ¿no? Lo que pues mostró insensibilidad, nada menos que eso, ¿no? Insensibilidad por parte del gobierno frente a las condiciones tan adversas que se estaban atravesando y que se siguen atravesando, ¿no? Incluso sin importar eso, pues ahora viene la segunda versión, ¿no? Del Aprende en Casa. Pero estamos en una situación todavía peor, ¿no? Porque la pandemia sigue su curso y en cuanto a la crisis económica, pues apenas estamos empezando a ver sus consecuencias, según los indicadores económicos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ha habido un montón de denuncias, ¿no? Respecto a las enormes limitaciones que tuvo el programa Aprende en Casa, ¿no? Ya mencionaba, por ejemplo, la falta de acceso a la tecnología o al Internet. Pero bueno, además todo el contexto que mencionaba anteriormente, ¿no? Híjole, se me fue el hilo. Pero bueno, no, ya, perdón. La cuestión es que justamente ahora el gobierno no toma en cuenta ninguna de esas experiencias, incluso lo que hace es maquillar la experiencia del Aprende en Casa, ¿no? En su momento llegó incluso a dar datos falsos, hablando de cifras que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? En cuanto al número de alumnas y alumnos que estuvieron haciendo actividades en su casa. En mi caso, por ejemplo, en mis grupos era alrededor del 10%, ¿no? Los alumnos que realmente llegaron a entregar actividades. No sé en todos los casos a qué se debió, pero sí en muchos casos me enteré, o cuando ya me lograron entregar trabajos ya incluso al límite de tiempo, ¿no? Pues que no habían podido realizarlo porque estaban en una situación muy difícil en casa, etcétera, ¿no? Ahora, sin importar todo eso, ignorándolo olímpicamente, vienen e imponen nuevamente, sin tomar en cuenta la opinión del magisterio, otra vez, el nuevo el Aprende en Casa 2, ¿no? Y después continuará con el modelo híbrido, ¿no? Eso sería lo que tendría que comentar en cuanto al contexto, la vivencia, la experiencia. O no sé si tengo un minuto más, nada más para mencionar muy rápidamente que para los maestros significó, en muchos casos, hubo muchas desigualdades, ¿no? Pero en muchos casos, la multiplicación del trabajo, porque el trabajo a distancia multiplica las labores que hay que hacer, ¿no? La atención a los estudiantes es muy distinta. Significó no respetar horarios laborales, hostigamiento laboral por parte de los directivos a cualquier hora, cualquier día de la semana. Y particularmente nosotros estuvimos dándole voz desde la Izquierda Diario precisamente a los maestros y maestras de educación privada, donde, bueno, era realmente indignante ver las denuncias que hacían, ¿no? Salió a la luz, digamos, las condiciones de precarización laboral que ya vivían desde hace años, ¿no? Sin derechos, sin prestaciones, etcétera, muchas veces incluso sin contrato, ¿no? Con contratos simulados,
Eh, pero ahora durante la pandemia, pues eso se recrudeció enormemente, ¿no? Muchos fueron despedidos, dejaron de pagarles, los hicieron trabajar después de que se definió el fin del ciclo escolar, etcétera. Por supuesto, por la intención de las escuelas de preservar a sus clientes, ¿no? Esa es, digamos, la parte de las consecuencias de cuando la educación se convierte en un negocio. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Ahorita regresamos contigo. Profesor Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó, lo voy a plantear desde una visión general, una laboral y una particular. La general me parece que tal vez a algunos todavía no nos cae el 20 a mucha gente no le cae el 20 que esto que estamos viviendo no a lo mejor es uno de los, no es solo es un evento trascendente en cuanto a lo que nos va a pasar a nosotros en nuestra vida, sino lo que le ha pasado a mucha gente en muchas generaciones. Creo que ni a nuestros abuelos les tocó vivir una situación de este tipo, de manera directa. Entonces, es un evento mayúsculo, tremendo, que nos ha puesto de cabezas a todos, en todos los sentidos, culturales, sociales, de salud, educativos, etcétera. Yo creo que estamos recibiendo un golpe mayúsculo como sociedad, como país, como nación, o sea, es tremendo. O sea, yo a veces sí tengo en ocasiones sentimientos y digo, ¿de dónde viene todo eso? Pues es que somos muy sensibles a lo que nos pasa, no solo a nivel personal, sino como sociedad. Todo lo que está pasando es muy difícil. Y lamentablemente en el terreno educativo, pues nosotros tenemos a uno de los sectores más sensibles, más vulnerables, una de las actividades sociales por eminencia. Y como país sufrimos un golpeteo impresionante en todos los servicios públicos, incluyendo el de salud. Por eso fue tan difícil, ha sido tan difícil, aunque no a nivel que está sucediendo en otros países, pero en el terreno educativo no terminamos de acusar el golpe de lo que está pasando en el terreno. Yo creo que no se ha hecho, sí, está bien que desde el poder y desde muchas estaciones sociales con cierto optimismo, ¿no? Hay que tener esperanza de que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, pero si no somos claros de lo que está pasando con nuestros alumnos, lo que está pasando con los equipos docentes, lo que está pasando con la cultura escolar, la comunidad, el sentido comunitario, nos vamos a perder y vamos a dar pasos atrás importantes. Creo que tenemos que hacer un diagnóstico muy claro. En ese sentido, ha sido difícil, este periodo fue muy difícil, fue muy complejo, porque para mí como yo soy el psicólogo de la escuela y en alguna medida estoy a cargo de muchos procesos pedagógicos, educativos, apoyando a los compañeros docentes, a los padres de familia y a los alumnos. Y realmente fue muy complejo porque particularmente la comunidad donde yo trabajo es una comunidad de las más pobres de la ciudad, la zona oriente de la Ciudad de México, enclavados en el municipio de La Paz, en un cerro, donde nuestros niños en ocasiones llegaban sin comer, sin los instrumentos básicos de lápiz papel. Ya no hablemos del teléfono celular, el lápiz papel no contaban con ellos, no contaban con la torta, no contaban con nada. Y a eso le sumamos que muchos de las zonas donde viven nuestros niños no entran, aunque tuviesen un teléfono celular, no entran las señales a veces ni de la televisión. Entonces, aquí podemos hablar en directo y en vivo y a todo color de lo que sucede con los que quedan fuera de las estrategias gubernamentales estrella, como son las de el uso de las tecnologías, ¿no? Para pronto, gran parte de nuestra población está fuera de esa posibilidad. Había dificultades para enviar, por ejemplo, fue un buen problema, el diseño, muy acartonado, transmisión de
transmisión de spots de videos muy largos, no necesariamente adecuados para nuestros alumnos, y no considerando la diversidad. O sea, nuestros niños prácticamente quedaban fuera de los contenidos, de los que estaban planteados desde la plataforma, ¿no? Las plataformas televisivas. O sea, por ser educación especial, nunca hubo las adecuaciones correspondientes. Esta dichosa cuestión de que la inclusión educativa implica que tengamos un solo currículo para todos. Pues aquí todo eso torció el rabo, ¿eh? Toda esa teoría, toda esa palabrería que trata de dar por enterados muchos de los aspectos que tienen que ver con las necesidades particulares y específicas de los alumnos de educación especial, que se supone que se resuelven con una facilidad, con frases domingueras de quienes están a favor de una inclusión a secas, pues todas tronaron. Me pueden decir lo que quieran, pero hoy tronaron. Hoy están en la lona esas situaciones. Nuestros niños no cuentan con una plataforma. Hemos tenido que echar mano de actividades propias, o sea, los videos a pronto no nos funcionaron. Los libros de texto que nos entregan para nuestros niños, en ocasiones tienen contenidos que no son adecuados al nivel cognitivo de nuestros alumnos. Bueno, eso a nivel profesional, costaba mucho trabajo. En ocasiones los materiales con los que los padres de familia tenían que trabajar con los alumnos, tendrían que salir a la calle, y yo le decía a mis compañeros, no hagan que sus padres de familia salgan de su casa. La cosa está muy ruda, está muy fea. No permitan que los padres de familia busquen lo que hay en las casas, con lo que tengan, y con eso trabajen. Hoy, por encima de cualquier cosa, está la vida de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Y por el lado personal, con el poco tiempo que me queda, yo, por ejemplo, mi hijo de primaria, pues parimos chayotes para poder estar siguiendo las transmisiones televisivas. Yo creo que es una queja de todos los padres de familia. Nuestros niños estaban terminando las actividades a las 10, 11 de la noche. Yo creo que fue para mucha gente. O sea, por ahí tuve la experiencia de seguir otra transmisión de Monterrey, de la Secretaría de Educación de Monterrey. Me pareció mucho más adecuada, transmisiones en vivo, maestros haciendo actividades específicas para los chicos, un ambiente más festivo, más relajado. Yo creo que hay muchas cosas que modificar. Y no sé si me quede más tiempo por el momento, pero sí quería señalar que es un ambiente muy complejo. Yo creo que necesitamos sí centrarnos, no echar campanas al vuelo, ser realistas en respecto a lo que está sucediendo y buscar alternativas. Yo creo que sí hay algunas alternativas, pero tenemos que ser muy creativos, muy creativos, porque en particular nuestros padres de familia, muchos de ellos podrán ser profesores como yo, que recibo instrucciones del docente, pero mucha gente no lo es. Y la educación que recibió fue la educación de principios del siglo pasado, la misma secuencias didácticas, el mismo aprendizaje que tenían ellos, lo están reproduciendo con sus hijos, y en ocasiones eso, pues todos los avances que se pudieron dar desde el punto de vista pedagógico, pues otras están en espera, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en eso. Muchas gracias, profesor Jesús. Pues ahorita seguimos retomando. Doctor, si nos quiere también dar su... Pues ya tomando los pensamientos de Arturo y de Jesús, en marzo, de hecho, lo que estamos pasando con esta pandemia es histórico. De hecho, como decía Jesús, no nos había tocado ni a nuestros abuelos. La última pandemia fue hace 100 años. Entonces, nos tocó vivir algo extraordinario que colapsó los 5 sistemas más importantes del mundo y de la economía. Lo que me llamó la atención en marzo es que la mayoría de los profes estábamos incrédulos a esa pandemia. Escuchábamos que venía de allá y dijimos, nunca va a venir acá porque está muy lejos. Vino como una ola que nos agarró y nos aplastó. No nos preparamos. De hecho, antes había un consejo técnico en marzo y en ese consejo se hubiese aprovechado para prevenir algunas cuestiones que iba a pasar. Sin embargo, nos agarró
como un tsunami. A todos los sistemas nos aplastó. Y ese aplastar hizo que flotara lo que no se veía, las carencias que no se veían. Me llamó la atención que el primer sistema que cerró, el primer sistema que se cerró, que dijeron váyanse a casa, fue el sistema educativo. El primer sistema que se cerró, que dijeron escuelas no, maestros no. El segundo sistema que me llamó la atención fue que se cerraron todo el sistema religioso se cerró. Y hablo del sistema religioso de mezquitas, iglesias, todo el de reunión se cerró. Y también colapsó la iglesia, imagínense. El tercer sistema que se cerró, que me llamó mucho la atención, fue todo el sistema de deportes y de diversión. Fútbol, básquetbol, eventos masivos, eventos artísticos, teatro, eventos ¿cómo se llama?, de conciertos, se colapsó totalmente. Otro sistema. El otro sistema que también vi que se bloqueó y se colapsó, así como fue pasando el tiempo, fue el sistema político. La Cámara de Diputados, senadores, todas las cámaras se cerraron. Todas las cuestiones de las manos de la política, de hacer alguna cuestión de trámite, se cerró también. Y el último sistema que colapsó para mí fue el sistema económico. Fue una ola gigante. Pero el primer sistema que me llamó la atención fue el educativo. Fue el primero que se colapsó y fue el primero que dio a luz las carencias que estaban abajo, que la política estaba ocultando. ¿Cuál es eso? Pues la gran diferencia que existe en el país de mucha injusticia social. Nos mandaron a una educación a casa, ¿sí?, sin las herramientas, sin muchas situaciones. Hay un poquito de fallas en su señal del doctor. Veremos si ahorita se restablece. No, ¿verdad? Por ahí ya se fue la señal. ¿Les parece? Vamos ahorita avanzando. Híjole, se tuvo una falla ahí técnica. Esperemos que regrese ahorita el doctor mientras se reincorpora. Pues el segundo planteamiento ahorita en lo que se va integrando el doctor, pues sí tiene que ver con un análisis, ¿no? De muchos elementos que nos van a... ya se conectó, ya está por aquí el doctor. Ya está. Sí, doctor, si quiere terminar ahí su idea. Yo siento que allí nos faltó sinceramente mucha decisión de los maestros, pero más que decisión, sí nos agarró muchas cosas. Ahorita la educación sí fue golpeada, fue colapsada, y más que nada fue desprotegida a grupos vulnerables. Es decir, había niños que tenían toda la oportunidad, tenían computadora, tenían teléfono, tenían todo, pero había niños que no tenían nada. En mi caso, que yo trabajo en un rancho que es Bachíniva, del 100% nos rescatamos unos 60%. La mayoría yo le llamo una deserción invisible. No los pudimos rescatar. ¿Por qué? Porque no tenían nada de acceso, no teníamos nada de acceso. Entonces sí fue una situación preocupante totalmente, una situación preocupante en esta pandemia. Es decir, nos hizo ver grandes dificultades digitales, tanto de maestros como de alumnos, como de padres de familia. Nos hizo ver que el sistema educativo mexicano estaba únicamente colgado con ¿cómo se llama? Así, con una tela en el cual se veía muy bien. Lo que dice el profe, que la inclusión, se hablaba mucho de inclusión, de atención a la diversidad, se hablaba mucho de las personas con discapacidad, pero esto, lo que sucedió es quitar el telón y ver de verdad la realidad, ¿sí?, de olvido que tienen las personas con discapacidad. ¿Cuál fue la realidad? No hay contenidos, de todo lo que se planteó, no hay contenidos y plataformas para ese tipo de personas, ¿sí? Se careció totalmente. Todo se pensó dentro de un marco de la normalidad. Pero para terminar y para seguir avanzando, siento que de marzo a esto sí fue un choque de tren, fue un colapso grande. El que me diga que le fue muy bien y que está aprendiendo, pues sí, estamos aprendiendo por el golpe, por el colapso, y nos estamos reponiendo. Y viene la segunda parte, Aprende en Casa 2. Pero esta primera parte sí dejó a muchos alumnos sin aprendizaje,
sí dejó muchos alumnos fuera de la escuela y sí dejó muchos alumnos con una deserción invisible. Ahorita hay muchos alumnos que no saben cómo van a arrancar, no saben cómo se van a organizar los maestros. Ahorita hay muchos alumnos que no saben y están con la incertidumbre si se van a inscribir de sexto a secundaria o de secundaria a preparatoria o de preparatoria a universidad. Ahorita hay muchos alumnos que están decidiendo no seguir, esperar a lo mejor hasta el próximo año. Y hay muchos padres también que mejor están esperando que se componga esta situación porque no tienen las herramientas, no tienen la cuestión económica, no tienen los recursos y aparte, de verdad, está la situación económica muy fuerte para mínimo dar el sustento a las familias. Con eso. Sí, gracias, doctor. Doctor, si nos ayuda, dice, se había movido un poquito su imagen, no lo quise interrumpir. Sí. Pero bueno, entonces, al siguiente planteamiento para ir ya como abordando este Aprende en Casa 2, porque tiene que ver con las propuestas, ¿no? Del uso de las tecnologías. Recuperé una pequeñita parte, ¿no? De lo que dice el decreto que salió el día de antier y habla de esto. Dice, utilizará el avance de las tecnologías, hablando del sistema educativo, utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades de la población. Eso dice el decreto que salió hace unos días, pero también hay que hablar de algunos elementos del contexto para que ya ustedes me den su punto de vista. Hoy escuchaba, ¿no? De que de la ONU están aproximadamente 168 países cerraron su sistema educativo, como usted lo decía, doctor, ¿no? La ONU también ayer emitía esa información de que es importante que se reactiven estos sistemas educativos porque están colapsados por todo lo que implica ese rezago que ya está ahí por este tiempo que llevamos, ¿no? Hoy escuchaba también a una especialista investigadora de Simvestab que decía que, bueno, pues tampoco hubo una evaluación del Aprende en Casa, no tuvimos los resultados. Y uno de estos malos resultados es que cuando termina el Aprende en Casa, ¿qué nos dicen? Se tienen que evaluar y ningún alumno puede reprobar, ¿no? Y entonces todo el esfuerzo que hizo el maestro por mandar tareas, ese Aprende en Casa, pues quedó en el olvido porque ya no sabemos qué aprendizaje estuvo con todo lo que ustedes decían. Otro, pues el 20%, ¿no? Que refiere la propia SEP, que no tuvo pues no tuvo ese alcance, ¿no? Por todo lo que ustedes dijeron, pero me parece que también con cierta indiferencia, ¿no? Porque pareciera que el 20% no es importante, ¿no? Como ya se logró el 80%, pues ese 20% ¿qué va a pasar? Y otro también de los retos que ustedes decían, bueno, pues también nos vamos a enfrentar a muchos cambios de domicilio de los alumnos. Muchos perdieron trabajo aquí en Ciudad de México, en el área donde yo estoy. Muchas casas también ya están deshabitándose por los contratos y por ahí también en el fondo pues hay una ley, ¿no? Que se está hablando que tiene que ver con todo lo que son de los inmuebles, ¿no? Para las rentas y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, el problema está muy fuerte porque hay mucha movilidad de alumnos. Y bajo esos elementos que les acabo de decir, bueno, pues entonces, con este planteamiento de este decreto donde dice el uso de las herramientas, el uso de todos estos elementos para actividad presencial y semipresencial, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Ahora con este Aprende en Casa 2. Empezamos con Arturo, Jesús y terminamos con el doctor. Adelante, Arturo. Sí, bueno, por una parte, digamos, suena hasta contradictorio, ¿no? Porque, pues justamente lo que están haciendo es utilizar la televisión, ¿no? No los medios digitales, ni no, la televisión, ¿no? Lo cual ya el hecho de que recurran a la televisión, pues ya es una muestra, ¿no? De las desigualdades sociales, ¿no? Que se reflejan en el desigual acceso a la tecnología, ¿no? Bueno, incluso se recurre, ¿no? Para las comunidades que no tienen ni siquiera televisión o luz, a la radio o a los cuadernillos de trabajo, como dice, ¿no?
incluso aún con todos los límites que tiene la propia televisión como medio de enseñanza por sí mismo, digo, porque los compañeros de telesecundaria critican eso, ¿no? Sí, puede servir, pero hay una metodología, hay una didáctica para eso, tiene que haber un maestro acompañando, etcétera. Bueno, pero aún con todos los límites que tiene la televisión, la radio va a tener todavía más límites y los cuadernillos todavía más, ¿no? Entonces ahí hay un sector que puede ser el minoritario, ¿no? Pero que, digamos, no se le toma mucho en cuenta, va a quedar pues rezagado, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, justamente, es posible complementar la educación por televisión con los medios digitales, con Internet, con la tecnología. Entonces, lo mismo, quienes no tengan acceso al Internet, a una computadora, a un celular, etcétera, van a quedar excluidos de eso, van a quedar rezagados, ¿no? Nuevamente, ¿no? Insisto, es como si no hubiera habido un aprende en casa uno, ¿no? Al gobierno lo último que le importa es lo que ocurrió en ese momento, críticas que se hicieron, y va con todo ahora con este aprende en casa 2, ¿no? Pero por supuesto hay intereses detrás, ¿no? El gobierno dice que se paga una cuota mínima, ¿no? Una tarifa social, pero se dio a conocer la cifra, me parece, si no mal recuerdo, 450 millones de pesos, algo así. Sí, así es. Para las televisoras, ¿no? Para transmitir desde el 24 de marzo hasta el 18 de diciembre. 15 pesos por alumno. Bueno, ahí ya hay un elemento de dinero de por medio, ¿no? Pero además, bueno, se ha señalado, ¿no? Nosotros también, pues, alertamos, ¿no? Sobre los riesgos que implica el hecho de que se le abran las puertas de la educación a los grandes empresarios de las televisoras, ¿no? Entonces, ya de por sí, a través de organismos como la Coparmex, como Mexicanos Primero, hay mucha incidencia de la iniciativa privada en la educación pública, esto de alguna manera es un salto, ¿no? Y pues efectivamente, por la cuestión más concreta de la tecnología, por lo que se leía del diario oficial de la Federación, incluso las condiciones, decía al principio, ¿no? Las condiciones ahora están peores. Familias que antes tenían internet probablemente ya no tengan, ¿no? A mí me tocó escuchar a mis alumnas decirme, bueno, leer sus correos diciéndome, tuvimos que dejar de pagar el internet porque ya no nos alcanzaba, ¿no? O que van a vender o que vendieron sus televisiones o sus computadoras, etcétera, ¿no? De alguna manera se obliga, se presiona para adquirir esos medios para no rezagarse, pero lo cierto es que las condiciones no existen, ¿no? Sino que están peor que en marzo, ¿no? Y van a estar todavía peor conforme avance la crisis. Entonces, me parece que lo último que está haciendo el gobierno es pensar en las condiciones de las familias, de nuestras alumnas, de nuestros alumnos. Bueno, incluso también el caso se presenta con maestros, ¿no? Con maestras y maestros, la falta de acceso al Internet. Maestras y maestros que están en comunidades rurales, por ejemplo, en donde no llega señal. O sea, nada de eso se toma en cuenta. O se toma en cuenta, pero bueno, entonces ellos que trabajen con cuadernillos, digamos, ¿no? Eh, se van a repetir, digamos, las limitaciones que ya se vieron con el Aprende en Casa 1, ¿no? Pero en una situación peor, ¿no? Si no se puede acceder a la tecnología digital, la televisión tiene enormes límites para el aprendizaje, como por ejemplo, se va a aprender, va a haber un proceso de aprendizaje de lectoescritura, ¿no? En niñas y niños de primero de primaria, ¿no? No va a haber posibilidad de experimentar para materias como química, biología, física. ¿Qué va a pasar con no hay posibilidad de tener talleres, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no?
hay muchos otros problemas de las madres, padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, ni van a poder acompañarlos viendo la tele, ¿no? Es un problema que empezó desde que empezó la cuarentena, ¿no? Muchas mamás y papás tenían que seguir saliendo a trabajar y no tenían con quién dejar a sus hijos y la escuela estaba cerrada, ¿no? Y eso el gobierno no lo ha resuelto desde entonces. Hasta ahorita nada más Esteban Moctezuma dijo que el fin de semana iban a haber una propuesta para tratar de ayudar con eso, pero nada, claro, lo más que dijo es que a ver si pueden estar un poco más de tiempo con sus hijos, ¿no? Las mamás. Y otra cosa que me parece importante señalar respecto a esta teleeducación, digamos, es que lo dijo Adela Micha, ¿no? Una gran enemiga del magisterio democrático, ¿no? Pero ella decía que ya por fin van a poder tener cursos completos los alumnos en estados como Chiapas y Oaxaca, ¿no? Sin paros, ¿no? Bueno, de ahí inmediatamente viene la idea, ¿no? Bueno, eso efectivamente puede ser utilizado como herramienta para contrarrestar esos métodos de lucha del magisterio, de los trabajadores, ¿no? Los paros, por ejemplo, que por regla general son luchas que se dan en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos del magisterio, ¿no? No son porque seamos unos flojos o como todo lo que se dice de nosotros cuando luchamos. Bueno, no sé, estaba con que eran más, no sé, los tiempos, cómo es, porque luego me tiendo hablando, pero... Sí, ahí decíamos que con base en estos elementos, ¿no? Que tú también ya expones, cómo entra ahora esta nueva forma, ¿no? De aprendizaje semipresencial y presencial, y contemplando pues también lo que ya se ha publicado por ahí, ¿no? La posible implementación de este modelo híbrido, ¿no? Que ya, bueno, implica varias formas de trabajo, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, a ver si complementas esa parte. Perdón. Sí, no sé si me escuchaste, Arturo. Decíamos que como también esta nueva forma, ¿no? Ya prevista de este trabajo presencial y semipresencial, ¿no? En cuanto a esta postura, ¿no? De la posible implementación del modelo híbrido, ¿no? Que implica varias formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo tú la ves, ¿no? Desde estos parámetros, ¿no? Que ya nos mencionas. Sí. Sí, bueno, primero señalar una cosa, ¿no? En la presentación en la firma del convenio con las televisoras hubo dos grandes ausentes, ¿no? Uno fue el magisterio y el otro fue el modelo híbrido. Ahorita como que lo dejaron a un lado, ¿no? Muy probablemente después lo retomen ya cuando estemos próximos a volver a clases presenciales, pero pues queda claro, ya dijo Esteban Moctezuma, ¿no? Que hacia el futuro es lo que pervivirá, ¿no? El modelo híbrido, en donde esté presente la educación a distancia y la educación presencial, ¿no? ¿Con qué tiene que ver eso, a mi modo de ver? O sea, ya dentro de las acciones que prevé la CE para el regreso a clases está un retorno escalonado, ¿no? La mitad del grupo más o menos va lunes y miércoles, la otra mitad va martes y jueves, y los viernes se atiende a los alumnos con rezago. Los días que no vayan las alumnas y los alumnos a la escuela van a hacer actividades a distancia, ¿no? Por supuesto, cuando haya oportunidad, utilizando recursos digitales. No sabemos si en ese momento, por ejemplo, van a seguir participando las televisoras, ¿no? Pero bueno, de esa manera se resuelve el problema de la sana distancia mientras sea requerido, digamos, ¿no? Pero lo que no se resuelve es el problema del hacinamiento en los salones, que siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero de mucho tiempo para acá ha sido un problema incluso pedagógico, de sobrecarga laboral para los maestros, etc. Entonces, antes de que asumiera el gobierno López Obrador, pocos días después de que triunfara electoralmente, Esteban Moctezuma hablaba en entrevistas, ¿no? Justamente en una que le hizo Adela Micha,
julio del 2018, de un modelo escalonado precisamente, en donde los alumnos fueran solo unos días a la escuela, por ejemplo, ir un día, que el profesor les dejara una investigación, esa investigación la iban a hacer al otro día fuera de la escuela y la iban a entregar al siguiente día. Y otro grupo se iba a alternar con eso, ¿no? Entonces decía él, con eso duplicas la capacidad con la misma cantidad de maestros y con la misma infraestructura. Eso lo pensaba para la educación superior, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba en fortalecer la educación a distancia para ese nivel, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaba eso? A no construir más universidades públicas para alcanzar una cobertura total, ¿no? Eran las vías que se planteaban para la cobertura total. Ahora, pues al parecer, ¿no? En medio de la pandemia se aprovecha la crisis para trasladar ese modelo escalonado a la educación básica, para fusionarlo con la educación a distancia, ¿no? También, por supuesto, tiene que ver con los intereses de las corporaciones, de Google, de Microsoft, la entrega de datos que se hacen a esas corporaciones, ¿no? El avance que tienen, ¿no? Se ganan terreno para empezar a incidir en la política educativa. Y bueno, el resultado de esa fusión del modelo escalonado con la educación a distancia es el modelo híbrido, que es lo que dice Moctezuma que va a pervivir. Es decir, aunque pase la pandemia, va a quedar. Así van a funcionar las escuelas, aunque ya no sea necesaria la sana distancia, digamos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar entonces? Que conforme se sigan cerrando los turnos vespertinos, en primer lugar, cuando acabe la necesidad de la sana distancia, conforme se vayan cerrando los turnos, se sigan cerrando los turnos vespertinos para imponer las escuelas de turno completo y las escuelas de jornada ampliada. Y conforme crezca la población escolar, esos salones van a volver a hacinarse, ¿no? A menos de que lo que vaya a operar sea una sustitución paulatina de la educación presencial por educación a distancia, ¿no? Que tampoco se puede descartar como posibilidad, me parece. En cualquier caso, el resultado sería que pues precisamente no se construyeron más escuelas, ¿no? Nosotros lo que venimos planteando es justamente que la construcción de escuelas es una necesidad acuciante del sistema educativo público, ¿no? No solo frente a la pandemia, ¿no? Porque con eso cuando haya las condiciones, por supuesto, para un regreso seguro a clases, que de todas formas se van a tener que tomar medidas precautorias como la sana distancia, la construcción de escuelas resolvería el problema de la sana distancia sin la necesidad del modelo híbrido, ¿no? Pero además resolvería el problema de fondo del hacinamiento en los salones, que es, como decía, antipedagógico y significa una sobrecarga laboral para maestras y maestros. El problema es que pues no están puestos ahí los intereses del gobierno, ¿no? El gobierno más bien está interesado en destinar recursos hacia otros lados que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo, por decirlo de alguna manera, de las grandes mayorías. Por ejemplo, vimos cómo hizo un contrato con Salinas Pliego, el amigo de López Obrador, ¿no? Por 969 millones de pesos para asegurar las escuelas, ¿no? Algo que nunca se había hecho, porque ahora en medio de la crisis, bueno, fue una manera de ayudarlo, ¿no? En medio de la crisis, a Salinas Pliego, que ahora además le entra a lo de la educación por televisión, ¿no? Se destinan recursos millonarios a la militarización del país, a financiar la Guardia Nacional, a pagar puntualmente la deuda externa, a invertir en megaproyectos que son rechazados por las comunidades, ¿no? Por decir algunos de los destinos del presupuesto, ¿no? Todo eso en lugar precisamente de destinarlos a las necesidades sociales, a la educación, a la salud, ¿no? Bueno, en el terreno de la salud basta ver todas las manifestaciones que han hecho las enfermeras, los médicos, los trabajadores de la salud en general, exigiendo insumos para la atención de pacientes, insumos de protección personal, digamos, como otra muestra de que el gobierno no tiene el interés puesto en las necesidades sociales, ¿no?
y por supuesto, como parte de eso, en la educación, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Ahora, ¿qué implica en términos, o qué implica para los alumnos y para los docentes el modelo híbrido, ¿no? Por una parte, bueno, va a combinar, digamos, todo lo que ya planteábamos respecto a respecto a la educación a distancia con las complejidades propias de la educación presencial, ¿no? Además, en una situación que, como decíamos, se va a poner cada vez peor, ¿no? Es decir, va a seguir implicando estrés, falta de acceso a la tecnología, rezago, exclusión, etcétera. Pero eso además combinado con los problemas propios de la educación presencial. ¿Te parece si ahorita lo abordamos? ¿Te parece si ahorita dejamos esta parte para el último punto que tiene que ver ya con qué esperamos, ¿no? De esta parte, ¿no? Ya de este modelo híbrido, de estas metodologías o formas de trabajo que, bueno, que van a estar ahí presentes para que les demos la palabra y regresamos para que toquemos ese punto, ¿no? Perfecto. Gracias, Arturo. Sí. Jesús, profesor Jesús, desde esta parte también de educación especial y CAM, ¿cómo vemos también estos elementos, ¿no? de esta forma de trabajo en híbrido, presencial y semipresencial? Su punto de vista, profesor. Yo creo que la propuesta de educación a distancia tiene su razón de ser en algo distinto a lo que se puede plantear como un empobrecimiento de la educación. Yo particularmente podría decir que hice en algo similar mi carrera en la licenciatura en la UNAM. Yo soy egresado del sistema de universidad abierta y así funcionábamos, ¿no? Había momentos en que íbamos a la universidad, tomábamos clases presenciales y el resto lo hacíamos revisando la propia bibliografía, trabajos y demás que dejaban los maestros. O sea, el modelo para trabajadores es bueno, en la medida que muchos de ellos no tienen acceso a la asistencia permanente a las aulas. Pero si estamos hablando de niños desde preescolar hasta secundaria, no se justifica de ninguna manera un modelo de este tipo. Así lo puedo señalar de manera categórica, o sea, como un modelo permanente. Yo entiendo todo esto que señalamos de la crisis y demás, y uno piensa, ¿cuáles serían las opciones? Si yo tuviera que tomar esas decisiones hoy, ¿cuáles tomaría? ¿No? Y efectivamente el gobierno tiene que hacer uso de los recursos con los que se cuenta. Hoy, por ejemplo, a mí lo que se me hace un despropósito esta situación de la entrega de los libros de texto. No sé cómo lo piensen hacer, realmente se me hace muy complejo porque estamos hablando de millones de alumnos, movilizar a miles de soldados, a miles de quienes para ir a recoger los libros de texto, ir a entregarlos, los padres, etcétera, ¿no? O sea, se me hace muy apresurado en ese sentido y muy riesgoso en términos de los riesgos que corren tanto los padres como quienes van a recogerlos y a distribuirlos. Pero pues, es parte de la nueva realidad que tenemos y habrá que ver cuál es la propuesta del gobierno en ese sentido. Pero esta cuestión, yo me parece que sería muy atrevido pensar que el gobierno está pensando en terminar con la educación primaria, secundaria, presencial para convertir en algo híbrido. Yo no creo que estén en esa lógica. Yo creo que al igual que en la economía, hoy se piensa, o sea, lo que está empujando es una realidad específica, ¿no? O sea, las personas tienen que ir a trabajar. Algunos, incluso familiares, me dicen, es que ya no podemos dejar de ir a trabajar. O sea, la realidad está empujando para retomarla porque no pueden continuar de alguna manera sin regresar al empleo, ¿no? Y
aquí decimos, bueno, pues sí, quienes tengan que dejar de asistir, pues que lo hagan, ¿no? O sea, que tengan que, y quienes puedan asistir a trabajar, pues que lo hagan de la mejor manera. Y ahí a veces ahí el reclamo es para quienes salen sin ninguna necesidad extrema, ¿no? Y ponen en riesgo a otras personas que sí tienen necesidad de salir. Yo creo que en ese sentido el sistema educativo está en una visión de valorar qué tan urgente es el reinicio de las clases, si lo contraponemos a lo otro que es la seguridad. Y sí, hay datos por ahí que los niños sí tienen una tasa mucho menor de contagio, pero son mucho más, su nivel de contagio hacia otras personas es mucho más alto que el de un adulto, ¿no? Entonces aquí poner a los chicos asistir a clase en esos momentos es difícil en la balanza, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que nosotros pensemos, si no es eso, ¿cuál sería la otra? Yo lo que creo es que sí hay un mal diseño de la propuesta. Yo lo señalaba hace un rato, los contenidos están mal diseñados. Esta cuestión que señalabas tú cuando dices, bueno, no se ha evaluado, aprender en casa. Recuerdo que una de las reuniones primeras que después de lo de aprender en casa, una de las primeras reuniones que planteaba Moctezuma Barragán, por ahí salió que el tema era cómo vamos a evaluar aprender en casa, cómo vamos a evaluar a los niños. Y si es un despropósito ahorita estar pensando en evaluación. Porque pareciera que lo importante hoy es ver, seguir la línea de la evaluación como eje central del proceso educativo. Afortunadamente después alguien, no sé si le jaló las orejas o le dijeron, oye, no es por ahí. Creo que lo importante ahorita es ver cómo logramos acercar a los alumnos la mayor cantidad de conocimientos sin ponerlos en riesgo y dándole continuidad a los procesos. Yo creo que hay cosas que hoy es muy difícil. Por ejemplo, hay muchos chicos que no van a acceder al conocimiento vía ni siquiera televisión. Y esto nos habla yo creo que hay que recordar, ¿por qué no tienen computadora los niños si hace 3, 4 ciclos se repartieron tabletas, ¿no? Pues somos fraudes de Fox, ¿no? Que las tabletas terminaron por no funcionar y terminaron por ser, disfuncionales porque los sistemas no tienen acceso a los niños a internet y además las tabletas rápidamente se descontinuaban, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos, sí, en la lógica de hacer una propuesta muy seria desde el magisterio de qué hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en especial, yo platicaba con mis compañeros docentes y les decía, yo creo que lo que tenemos que hacer es que debemos tener claro con qué cuentan los alumnos en las casas. Si hay quien tiene internet, si hay quien tiene, etcétera, pero ¿cómo potenciamos a aquellos chicos que no tienen acceso a internet? Pues busca lo que tienen en su casa, qué libros, qué textos, quién está a su lado, la red social de apoyo que tienen, ¿no? De qué manera habilito yo al padre de familia para ser un ejecutor de una propuesta de trabajo. Porque esa es otra, yo puedo tener una planeación muy fregona, muy bien organizada, pero si no estoy tomando como contraparte que del otro lado tengo un padre de familia con un montón de broncas, con un montón, que está sufriendo la pandemia igual que los niños, ¿no? En términos educativos, en términos sociales, en términos emocionales, ¿de qué manera volvemos a estos compañeros como auténticos colaboradores del proceso de aprendizaje? Yo, por ejemplo, tratar de tener acceso a algunos padres de familia y pues dicen es que los niños pues sí tienen broncas para entender más. O sea, yo lo siento en la televisión a veces estamos viendo y se aburren, particularmente en ocasión especial los periodos de atención de muchos de nuestros niños son breves, ¿no? Y los programas son de 1 hora, hora y media, y luego más tarde hay que chutarse otra. O sea, nuestros niños no, o sea, no, de repente pareciera que desde una visión inclusivista, la mayor parte de los alumnos
solo tuvieran problemas de accesibilidad física, ¿no? O de accesibilidad en términos de los contenidos para las personas que usan lengua de señas mexicana. Pero no hay muchos miles. Yo creo que quienes nos dedicamos a esto de la educación sabemos que son la mayoría de quienes tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, que para ellos las actividades son de otro tipo y se tienen que aprender no de una manera, sino de 3, de 4, de 5, para lo cual el docente en ocasiones está buscando materiales, está diseñando secuencias didácticas con distintas vías para que los chicos accedan a esa información. Pero aquí tenemos un padre de familia que pues, ha batallado y con ellos se ha logrado. Por ejemplo, decía un niño ya de 23, 24 años, dije, pues maestro, ya lo estoy enseñando a que lave su ropa. Y lo mandé a que echara la ropa y que echara el jabón. Dice, cuando fui a asomarme a la lavadora, le había echado medio kilo de jabón a una carga como de 3, 4 pantalones, ¿no? Cosas como esas tan sencillas son las que nosotros tenemos que trabajar a veces en educación especial para chicos con discapacidad intelectual. Cuando nos hablan de las grandes tecnologías y demás, nos volteamos hacia nosotros. Sí, los niños a veces saben utilizar algún teléfono, ¿saben? Pero ¿qué tanto esos materiales los podemos utilizar? Sí. Pero me parece que estamos perdiendo la visión aquí de lo que los chicos de educación especial requieren. Platicamos, hay niños de nuestros alumnos que ni con la sana distancia, cuando regresemos a sana distancia, híjole, ponerle un cubrebocas a uno de sus chicos, no va a ser posible, no. O sea, que el niño no se pare y vaya con otro compañero y le quite su comida y se le eche a la boca, no va a ser posible. Entonces son niños altamente vulnerables. Entonces hablar ahorita de este sistema en los que, no, nuestros niños tienen que regresar cuando efectivamente ya no haya riesgo. Pero necesitamos ver las maneras en que nosotros, o la metodología, en que podemos habilitar a los padres de familia. Eso es lo que debemos estar discutiendo nosotros, lo que debería estar trabajando, porque al parecer van a abrir cursos para trabajar en línea, que los padres también aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas, pero hay otras básicas, que son las pedagógicas, que no están al alcance todavía de los padres de familia en términos de lo que se requiere, ¿no? Si los maestros de su escuela regular no tienen a veces las herramientas porque no es parte de su formación, lo entendemos, pues mucho menos padres de familia, ¿no? Y lo otro que señalaba, compañero, sí me gustaría hacer ahí una acotación. Yo, nos hicieron una invitación por parte de la estructura educativa del Estado de México a tomar unos cursos de Telefónica. Dicen por ahí que pues, hay quien aprovecha, ¿no? No sé si recuerdan que antes de parte de la reforma educativa iba como parte de ese paquete estaba la privatización de las escuelas públicas. Entonces, por aquí en uno de los cursos de Telefónica, tienen ellos un textito muy interesante. O sea, ellos utilizan estas plataformas y no hay que perder de vista, ellos lo van a utilizar en cuanto puedan. No van a utilizar esas plataformas para seguir insistiendo. Me llama la atención porque en un texto que habla de proyectos, hablaba de textos, ¿cómo se llama? De cómo trabajar por proyectos. De repente nos hablan ellos aquí de miren, aquí está, te lo voy a leer. Dice que maravilloso, así como parte del texto que habla de proyectos, nos dicen que van a mencionarnos una maravillosa experiencia de algo que le llaman ellos en Colombia de la Alianza Educativa, que son una organización de escuelas particulares, concesionarios de educación particular, que demuestran, que a los cuales obtuvieron ellos la concesión de 5 escuelas públicas situadas en las zonas periféricas más pobres de Bogotá. Eso es el proyecto que tenían desde antes, cuando surge, desde Esperando a Superman y después la reforma educativa en Estados Unidos para las escuelas charter, que ya se fueron concesionadas a las escuelas privadas. Ellos
hoy, después de que en México, eso se supone que ya fue para atrás, nos recomiendan un curso donde reivindican esto. O sea, la iniciativa privada va a buscar por dónde colarse, ¿no? Y efectivamente, los grupos que manejan hoy las grandes compañías de las tecnologías de la información, pues van a buscar de qué manera beneficiarse ahorita, ¿no? Van a buscar de qué manera entran a las escuelas, de qué manera sus plataformas son hoy, es como los adictos, ¿no? Cuando les dan sus primeras dosis, después de encontrarse adicto, pues ya tienes que seguir con ellos, ¿no? Entonces, cuando hay otra serie de alternativas. Entonces, yo lo que creo es, veamos de qué manera en este contexto podemos nosotros, ¿qué podemos hacer como docentes para fortalecer a nuestros padres de familia, fortalecer a nuestros alumnos? En los pocos momentos en que nos podamos comunicar con ellos, tenemos que optimizar la comunicación que tenemos y dar las suficientes, el acompañamiento en estos procesos que ellos van a estar ahí. Y yo creo que no debemos dejar de empezar a pensar qué va a ser cuando regresemos para esta brecha que se está abriendo, para ese 20% que está fuera y va a seguir fuera. Tenemos que empezar a pensar de qué manera no vuelve a pasar en este mundo, y sí tenemos que empezar a pensar en un mundo distinto en el que esto no suceda, ¿no? Porque efectivamente en esta pandemia quienes están acusando el golpe de una manera más fuerte, más ruda, son esos sectores de los trabajadores y los trabajadores más pobres. Eso es innegable. Entonces hoy sí necesitamos hacer conciencia de que esto que está pasando es producto de ese sistema injusto. Es producto de todas esas prácticas económicas, producto del desmantelamiento, y no podemos permitir que eso siga sucediendo. O sea, tenemos que cambiar. Y eso es para cuando regresemos de este asunto, como salgamos, ¿no? Y que tenemos que plantear, sí, un cambio radical en el gasto público, un cambio radical en la manera en que se organizan las escuelas, en el que se organiza la educación. O sea, no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Muchas gracias, profesor. Doctor, su punto de vista también para este punto. Cuando se vino y cerraron todas las escuelas, que se cerró, colapsó el sistema educativo, me vino a la mente un pensador, a lo mejor lo han escuchado, Summerhill, Un mundo sin escuelas. Ahí ya se visualizaba la muerte de la escuela. Ahorita lo que tenemos encima, que es una piedra que nos está aplastando, que es una pandemia. Es una pandemia y es una seguridad de salud. Entonces, esto nos está moviendo totalmente nuestras expectativas, nuestras estructuras y nuestros sistemas que tenemos en cada país. Mientras no se quite la pandemia, ¿sí? Va a estar esa piedra va a estar colapsando cada sistema. Y tenemos que irnos adaptando. Muchos dicen que la vacuna ya sale en diciembre, otros en enero, pero mientras no salga la vacuna y mientras el código no sea en verde, todo mundo tenemos que estar adaptando esos sistemas a la nueva normalidad. Y es la educación la que no se tiene que quedar atrás. Pero sí, cuando yo escucho el sistema o el modelo híbrido, pues es un modelo que ya en otros países ya lo están piloteando, lo están trabajando a nivel superior. ¿Por qué a nivel superior? Y no en todas las carreras, porque ejemplo, un sistema híbrido en medicina, pues tiene que haber prácticas. Entonces, el modelo híbrido ya se está llevando en algunas universidades, en Alemania, en Inglaterra, que lo están combinando. Pero ahí el alumno, el docente, sabe que va a entrar un modelo híbrido y se inscribe a ese modelo, ¿sí? Lo escoge. Aquí cambia la situación. Aquí decir que la escuela o el sistema educativo va a entrar a un modelo híbrido va a estar difícil. ¿Por qué va a entrar? Ahorita nos están diciendo que vamos a entrar al sistema de televisión abierta, que ese es otro tema. Pero ¿qué pasa si en mi estado, imaginemos que mi estado entre a código verde? Si entramos a código verde, las escuelas regresamos, ¿verdad? Todas. Pero ¿qué pasa si otra vez se va a código rojo? Las escuelas va para atrás. Entonces, yo siento que el modelo híbrido va a estar vigente y tenemos que repensarlo bien para las cuestiones de pandemias. Esta no es la única y va a ser la definitiva. Va a venir otra, a la mejor. Es decir, el mundo,
La contaminación está tan cambiante que este COVID-19 está vigente, pero no nos esperemos que en otros 10 años otra vez colapse el mundo y colapse los sistemas educativos. Y es ahí donde se va a echar a andar este sistema de presencial y a distancia. Pero yo estoy de acuerdo con el profe Jesús y también con Arturo, es decir, para preescolar, para primaria y secundaria, la escuela no debe morir, no debe morir. El maestro sigue siendo el maestro mediador, educador, formador, instructor, y es el que hace ese tacto, es el que hace la magia de que el alumno aprenda, ¿sí? A pesar de que el alumno a veces no quiere aprender. Para que un alumno aprenda necesita de 3 cosas. Necesita tener la inteligencia lista, necesita la voluntad, que se mueva su voluntad. ¿Y saben qué? Necesita que su emoción esté bien, la cuestión emoción. Se necesita 3 cosas para que un alumno pueda aprender: inteligencia, voluntad y emoción. Ahorita en este tiempo de pandemia, 2 cosas están colapsadas: la emoción y la voluntad. Y la inteligencia está dándole a todo. Entonces, ¿cómo yo le digo a un niño que mañana se conecte el 24 al canal de TV Azteca si su emoción está aplastada porque su abuela se acaba de morir? Si su papá no tiene trabajo, si su mamá tiene que ir a hacer home office o tiene que ir a hacer el trabajo, ¿quién le va a apoyar? El maestro va a ser no se puede rechazar rápidamente. Pero ahorita, por ejemplo, yo veo esa situación. El modelo híbrido es un modelo que puede funcionar en este país, pero en este país, en las cuestiones particulares son universidades, pero no va a funcionar, desde mi punto de vista, en el sistema público. Va a estar difícil, va a estar muy difícil, porque no es un método que los padres de familia y la escuela pública está decidiendo escoger. La escuela pública está diseñada para ser presencial y para justicia social y para igualdad sustantiva y para equidad inclusiva. No es un lujo. La escuela pública de todos los países tiene que ofertar esas instituciones que tienen que estar vivas. Lo que se tiene que reformar es el número de alumnos, lo que se tiene que reformar es el número de escuelas. No es posible ver, ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, aulas de secundaria de 60 alumnos, porque existen, allá también me imagino, de 50 alumnos. Imagínense. Entonces, el sistema híbrido, pues, no es una opción, es una dictadura que se tiene que hacer, ¿sí? Pero no por metodología benéfica, sino por otra situación, una decisión de injusticia social. Para mí, yo defiendo la escuela pública que debe respetarse y debe darse, porque es la única opción de que un alumno pueda activar su emoción, su voluntad y su inteligencia. El alumno va a la escuela y entra a su voluntad. Si hay alumnos que por voluntad no quieren aprender, imagínense prender desde la tele. Imagínense prender la tele, no van a aprender. Ahora, las herramientas ahí están. La televisión no necesitamos o no necesitó gastar el gobierno casi 500 millones de pesos para activar la televisión, para pasar de la caja idiota a la caja del conocimiento. No se necesita. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer de un medio de conocimiento. Nada más que se necesita voluntad y emoción. Y ahorita todas las escuelas, todas las familias están colapsadas en la parte emocional. De verdad, los niños ahorita están escuchando cómo su papá se pelea porque no tiene trabajo, cómo su mamá está preocupada qué va a comer mañana, ¿sí? ¿Qué está pasando en la colonia? ¿Creen ustedes que va a pensar el 24 conectarse ya con TV Azteca y no? Su emoción no va a estar al tanto. Ahora, la televisión, si yo quisiera hacer una televisión educativa, la podría hacer. Hoy en día hay programas que yo puedo elegir. Hay niños que tienen los recursos y tienen hasta Netflix, pueden ver documentales, mis Discovery Channel, muchos canales que les dan conocimiento. Pero ¿por qué no lo usan? Porque falta la voluntad y falta la formación y falta también la cuestión económica, ¿sí? Entonces yo lo veo un poco difícil, pero sinceramente en esta pandemia tenemos que hacer algo los maestros. Sabemos que el gobierno está tomando la batuta, el secretario de Educación está tomando la batuta por todos. Y qué bueno, está tomando decisiones. ¿Sabe qué? Ahora, Aprende en Casa 2, nos vamos por las televisoras. ¿Ok?
Pero los maestros de base tenemos que hacer algo. Tenemos que ver que eso no es suficiente. Tenemos que buscar las formas para eficientar los tiempos, como decía el profe Jesús, que cuando yo me comunique y logre comunicarme por WhatsApp, por carta, por lo que sea, que eficientice el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a aprender? Y que tome a la escuela más bien que los contenidos, que mi casa sean los contenidos, ¿sí? ¿Qué es lo que no ha girado mucha gente? Mi casa puede ser el material didáctico práctico, ¿sí? El problema es que también tenemos papás que no están preparados por esa dificultad. Aquí ya en la sierra yo tengo padres que no tienen ni preescolar ni primero, no saben leer y escribir. ¿Cómo le van a enseñar? ¿Quién le va a enseñar al niño? Pero tenemos que girar a esa practicidad de la casa. Ejemplo, en la casa hay lugar donde yo almaceno agua. Yo le puedo enseñar a mi hijo, o el profe puede enseñar qué es un litro, cuántos litros caben en el agua, y puede aprender en casa. Puede ver en su casa las diferentes combinaciones de colores. Puedes ver en su casa la suma, la resta, la multiplicación, sumando o haciendo los cuadrados, viendo figuras geométricas, pero de su casa. Hacer el conocimiento práctico. En este momento de pandemia, que no sea la técnica. Tenemos que aprovechar en este momento de pandemia. Cuando pase el momento de pandemia, irán los contenidos a todo lo que da. Es ilógico el que me diga que va a lograr un alumno todos los contenidos, va a estar en chino. Es difícil, va a estar difícil. Pero sí tenemos que hacer algo nosotros para poder mover. Pero ejemplo, ¿qué le puedo enseñar a un niño con discapacidad intelectual? Si lo siento, a ver todos los programas. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Tenemos que repensar nosotros, los maestros de verdad de la calle, de 4x4, ¿qué vamos a hacer con nuestro grupo escolar? ¿Cómo vamos a utilizar la televisión? ¿Cómo vamos a activar el libro de texto? Si voy a lanzar un cuadrillo, ¿cómo lo voy a lanzar? Si voy a lanzar una pregunta en WhatsApp, ¿cómo la voy a lanzar? Pero no tengo que pensar yo, maestro, también pensar de forma tradicional. Pedir cosas y que me den cosas, que es lo que sucedió en Aprende en Casa 1. Había maestros que pedían actividad tras actividad y saturaron su WhatsApp y nunca lo revisaron y nunca los evaluaron. Tenemos que hacer de este Aprende en Casa 2 prácticos. Y obviamente el modelo híbrido va a estar vigente porque ya está dentro de un acuerdo. Está vigente. Muchos maestros en la red fueron, bueno, algunos que publicamos, fuimos criticados, pues dijeron, no, el modelo híbrido ya está enterrado. No, está dentro de un acuerdo. Pero aparte está en las venas del avance del futuro de la educación en México y del mundo. No lo podemos rechazar. Pero repito, por decisión familiar y personal. Yo, si mi hijo quiere estudiar bajo ese modelo, escoge el colegio, escoge la escuela y escoge el sistema. Cambia. A que la escuela hecha para una escuela pública donde hasta un maestro enseñando todos los días, cambie el modelo y le exija al alumno que siga ese modelo. Así no funciona. Preescolar, primaria y secundaria tiene que ser presencial. Lo mejor se aprende allí. La socialización, el respeto, la emoción, todo lo que a veces desechamos está en la educación presencial. Para educación media, superior y superior se puede hacer esa acción. De hecho, ya hay muchas escuelas abiertas, preparatorias abiertas a distancia, pero lo decide ¿qué? El padre y el alumno. Y está sometido a la infraestructura, a la red, a los megabytes y al equipo. Pero decir que toda la escuela pública se mueva, va a estar en chino. Va a estar difícil, muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que echarle ganas. Ahorita el gobierno tomó la batuta y pone las televisoras. Es increíble, yo me asombré ver que estaba sentado TV Azteca, Televisa, Multimedios Televisión, todas las televisoras ayudando a la educación. Pero pues, ¿cuándo se podía generar educación? De hecho, muchos canales puede haber generado educación, pero ahora van a clavarse en la currícula y en la malla curricular. Aquí la duda, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué actores van a hacer? ¿Qué estrategias van a aplicar? Ahora, eso de la televisión, ¿cómo se va a relacionar con el sistema de maestros?
¿Y cómo nosotros vamos a relacionar con los alumnos? Esto va a ser un reto, sinceramente, que ojalá no colapse, pero aquí en Chihuahua todavía no nos han dado instrucciones, ¿sí? De nada para poder relacionar lo que está planteando del gobierno de la República y el sistema educativo nacional. Le hacían una pregunta hoy en la conferencia a Moctezuma, que si han preguntado al sindicato, que si han puesto de acuerdo con los líderes sindicales, más bien le están preguntando si se han puesto de acuerdo con el sistema educativo, no lo están tomando en cuenta. Y parece que no mucho. Eso significa que no se han sentado a planear Aprende Casa 2 de verdad con los que estamos en la realidad y especialmente con los que estamos trabajando. Han dejado de lado a la educación especial. A los niños, a las personas con discapacidad, están fuera. El que me diga que los han tomado en cuenta, no es cierto, no es cierto. No hay contenido y no hay, ahora sí yo le llamo plataforma, ¿sí? No hay contenido y plataforma bien para las personas con discapacidad. Y esto sigue estando así, sigue siendo un compromiso social que el gobierno no ha cumplido. Lo que hizo esta pandemia es destaparlo. Esta desigualdad social existe. Los más pobres, los más vulnerables, las personas con discapacidad están fuera de la jugada, fuera de la jugada. Y es allí donde los maestros de educación especial, nosotros, tenemos que hacer algo por justicia social. Tenemos que pensar y ver lo que me ofrece el gobierno o todas las herramientas que yo puedo hacer para darle algo a ese niño. ¿Por qué? Porque estoy hablando del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es probable que regresemos por diciembre en código verde. 5 meses, si no se atiende un niño o no se atienden los niños, va a haber una deserción invisible. ¿Qué significa eso? Que los niños van a estar en el sistema, van a pasar de año, van a ser acreditados, pero sin existir en esa situación de aprendizaje. Así es. Sí, doctor. Pues muchas Listo. gracias. Para poder, yo creo que cerrar, hay mucho de qué hablar, ¿no? Con todo, perdón, con todo esto que ustedes exponen. Pero, bueno, pues también por tiempo, pero para poder cerrar, sí me gustaría plantear, ¿no? Para que ustedes igual nos den sus ideas. De hecho, con base en lo que usted dice, doctor, y lo que comentan, incluso la fase remedial quedó ahorita en pausa. Eso también viene en el decreto. Esa parte, ¿no? Porque dice que se va a retomar toda la parte diagnóstica para poder resarcir todo ese rezago hasta que haya semáforo verde. Ya está en el decreto. No se va a contemplar ahorita. Pero lo que sí podemos hacer con base en esto que ustedes comentan, ¿no? Ya está una disposición oficial de Aprende en Casa, va a ser así, va a ser por el medio de la televisión, el mayor, ¿no? Dice también el secretario que es el libro de texto como una forma también de equidad, ¿no? Que así lo maneja, pero sí nos da una pauta que a lo mejor ahí podemos aprovechar. Y dice también este mismo decreto, el 17 al 21 de agosto habrá una reunión extraordinaria en las escuelas. Esto va a tener, y así dice, establecer las estrategias pedagógicas que permitan brindar el acompañamiento a los educandos para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio. Me parece que nos permite, ¿no? Ya aunque tiene la estrategia diseñada, sí nos da una pauta para que cada escuela pueda plantear qué va a hacer, ¿no? Con todo esto que ustedes dicen. Y bueno, pues aquí se espera que este espacio sea un espacio, ojalá, de reflexión, que permita la identificación de esas metodologías más adecuadas de acuerdo a su contexto para, pues, activar este nuevo ciclo escolar, ¿no? Y de la misma manera, pues también que se precisen esos apoyos, ¿no? Y para toda la población. Y aquí es donde sí me sumo a lo que dice el doctor Julián. ¿Qué va a pasar con los alumnos con discapacidad, verdad? Que aquí tendrían que estar precisamente también contemplados, y los docentes especialistas de UDEI o de USAER a nivel nacional, pues tendrían que tener una participación más activa, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación especial. Porque también es otro reto. En documentos oficiales que hay, ¿no? De 2018, que es lo último que se tiene en cuanto a estadísticas, yo revisaba y aproximadamente hay solamente cubierto a nivel nacional un 11.5%
de docentes de educación especial a nivel nacional. Entonces, ¿cómo también se pretende combatir este 20% donde seguramente está toda esta población con discapacidad integrada, ¿no? A esta herramienta o estas metodologías o ya este planteamiento que tiene. Pero para cerrar entonces, ¿qué se esperaría, Arturo, Jesús y doctor Julián, en esta reunión que pudiéramos allí plantear para poder, pues, no sé, dar cumplimiento no nada más a lo que dice el plan y programa, sino asegurar con los niños, con la población que tenemos, pues este acceso, pues a la educación, ¿no? ¿Qué esperaríamos, Arturo, Jesús y por último el doctor, para poder cerrar? Ojalá pudiéramos ser pues, ahí Sí. un poquito breves. Bueno, trataré de ser breve. Nada más antes, una cosa rápido. La idea de que el modelo híbrido va a permanecer aún después de la pandemia se basa en lo que dijo Esteban Moctezuma, ¿no? Leo textualmente, dijo, el enfoque pedagógico pervivirá hacia el futuro. El modelo pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial. Boletín 196 de la SEP, ¿no? En unas palabras lo dijo, ¿no? Por eso le da a entender eso, ¿no? Pero bueno. A ver, yo creo que en las reuniones escolares uno puede plantear sus puntos de vista, pero se tiene que medir, porque están ahí los directivos, ¿no? Porque te ponen el ojo, bueno, ahorita estamos en internet, ¿no? Y todo el mundo va a poder ver, pero me parece que autoridades, ¿no? Que precisamente me parece que la dinámica es esa, o sea, y veo que opera eso, está operando mucho eso en el magisterio, es decir, bueno, ni modo, ya nos lo impusieron, ya nos dijeron qué es lo que hay que hacer, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quebrarnos la cabeza para ver cómo resolver lo que ellos nos imponen, mientras que ellos no hacen nada por resolver las carencias, ¿no? Quienes tenemos que hacer piruetas para ver cómo demonios le vamos a hacer somos los maestros, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Justo nos dejan como individuos pensando cómo resolver las carencias que no resuelve el gobierno. Porque como decía antes, destina los recursos a los intereses de los grandes empresarios, a la militarización del país, etc. Me parece que nosotros como maestros tenemos que superar eso y superar la ideología que nos meten de agarrar todo esto con empatía y con la mejor actitud, porque es algo que como se viene mencionando en este intercambio, no va a servir, no va a ser, servir para una educación real para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Somos, en la educación pública nada más somos aproximadamente 1.200.000 maestros, somos una fuerza formidable, ¿no? Y además estamos en contacto con las mamás y los papás de nuestros alumnos, que juntos seríamos una fuerza arrolladora, ¿no? Pero además tenemos la posibilidad de unirnos con otros sectores de trabajo, ¿no? Me parece, o sea, imaginen qué pasaría si somos millones de maestros y padres de familia, junto a otros trabajadores que también son padres de familia, exigiendo que no se reanude el ciclo escolar de esta manera por televisión, ¿no? Que se reanude cuando haya condiciones seguras y que se reanude presencialmente, cuando haya condiciones seguras, cuando sea seguro que nadie se contagie. Mientras tanto, las maestras y los maestros podemos jugar un rol social muy importante, incluso retomando, aunque fue una mala experiencia, el Aprende en Casa 2, el Aprende en Casa 1, pero retomando las formas que tuvimos para relacionarnos con nuestros alumnos, por ejemplo, viendo con ellos actividades, desarrollando con ellos actividades lúdicas, actividades culturales que sirvan para la contención emocional, ¿no? Actividades que lleven a la reflexión crítica para comprender cuál es la situación por la que estamos pasando y que los ayude a afrontar esa situación. Eso, por ejemplo, se podría complementar. Pensábamos acá entre los compañeros de la agrupación que los recursos de la
televisión se pongan al servicio de contenidos como programas culturales, cine, documentales, programas artísticos, etcétera, ¿no? Pero que sean actividades voluntarias, justamente porque si acabamos de pasar una mala experiencia con Aprende en Casa 1, vamos a aceptar dócilmente que nos impongan Aprende en Casa 2, estando además en peores condiciones ahora. Pero podemos jugar ese papel importante de el compañero, el doctor Yadiar, en el momento ahorita de estar evaluando. Ese tiempo además en el que podríamos volver a las clases presenciales de manera segura, podría aprovecharse, por ejemplo, para construir escuelas, lo que planteaba hace rato, ¿no? Con todas las medidas de seguridad para los trabajadores de la construcción, por supuesto, ¿no? Pero eso únicamente lo vamos a conseguir si nos unimos y nos organizamos como maestras y como maestros, si nos animamos a alzar la voz. Siendo individuos, ellos nos quieren atomizar, individualizar y resolver únicamente lo que nos dicen de manera individual. Pero somos una fuerza enorme, ¿sí? Si nos decidimos a unir nuestras fuerzas, a organizarnos y alzar la voz de manera colectiva, a madres y padres de familia, a otros sectores de trabajadores, pues digamos, podríamos tener la fuerza para frenar esto, ¿no? Implementar, por ejemplo, esta otra alternativa de acompañamiento de maestros y maestros en lo que inicia el ciclo escolar, ¿no? Nada más. Y muchas gracias, Arturo. Pues sí, muchos elementos que hay que retomar, ¿no? Van a quedar algunos temas también pendientes que ya en otro momento recuperaremos. Doctor, si quiere ayudarnos en lo que creo que está por allí conectando su computadora, el maestro Jesús. Listo, Jesús. Ahí está. El doctor, y ahorita cierras, profe Jesús. Gracias, doctor. Adelante. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente organizado a nivel nacional, ya está organizado el consejo técnico. Siento que el respeto de la autonomía de la escuela. Nos van a reunir y nos van a decir cómo le vamos a hacer. Ellos ya tienen el qué van a hacer. Va a estar las transmisiones en televisión, van a estar los horarios, mañana y tarde, etc. Ya tienen el qué, pero viene lo más difícil, que nuestro consejo técnico vamos a ejecutar el cómo. Y es allí donde entra el liderazgo de cada director y el liderazgo también de cada profe, ¿sí? Ahí viene donde podemos sesgar un poco si se puede o no se puede llevar. De hecho, le preguntaron a Moctezuma que si una escuela no toma en cuenta los contenidos de la televisión, ¿qué pasa? Y respondió, está la propuesta que ahí se van a llevar todos los contenidos con base a los planes y programas. Pero si una escuela tiene esa opción de mejora o algo así, adelante. Entonces, nos dieron esa opción, pero siempre está la televisión. Entonces, siento que en el consejo técnico es ahí donde de verdad tenemos que plantear nuestras realidades, nuestras desesperanzas, nuestros miedos, pero también nuestras esperanzas con los niños. Es allí donde tenemos que de verdad bajar de todo ese rollo que a veces hacemos de consejo técnico y a hablar de cosas prácticas para los niños y hablar de cosas sencillas, pero que impacten de verdaderamente en el aprendizaje. ¿Sí? Primero tenemos que hacer el contexto de cómo ha dejado la pandemia en la escuela. No podemos empezar a arrancar si no podemos socializar cómo está mi escuela, con cuántos alumnos contamos, con cuántos alumnos no pudimos hacer contacto, cuántos alumnos están en situación de pobreza, cuántos papás dejaron su trabajo, tenemos que hacer un diagnóstico en ese consejo técnico de nuestra realidad escolar y de por cada grupo. Ahorita me imagino que muchos maestros pasaron con el mismo grupo escolar. Entonces conocen, era una de las recomendaciones, que los maestros pasaran con su mismo grupo escolar, pero que conozcan su grupo escolar, cuántos niños van a continuar,
Pero aquí viene otro problema. ¿Cuántos niños van a entrar? No sabemos cuántos van a entrar, ¿sí? ¿Con qué número? Esa es otra realidad que después podemos hablar. Pero ahorita lo importante es platicar el contexto. Y con viendo el contexto, tenemos que hacer, de verdad, como tipo sección amarilla, cosas que nos ahorren dinero y esfuerzo, pero que funcionen muy bien. Cosas sencillas para poder impactar a los alumnos. Y tomar a la televisión como una herramienta didáctica, de ayuda, pero no va a ser la única. Tomar la televisión. Y aquellos que no tengan televisión, buscar otra estrategia para poder impactar. Pero repito, no va a ser al 100%. Tenemos que ser realistas. La escuela que diga que va a lograr todos los contenidos, que va a ser va a completar la malla curricular, no es cierto. Vamos a tener dificultades. Ahora, en cada escuela hay niños pues con condiciones de discapacidad, condiciones personales, que fueron olvidados, ¿eh? Hay niños con problemas severos de conducta, con problemas severos de aprendizaje, con problemas severos de comunicación, con alguna discapacidad que no nos tomaron en cuenta y que fueron sombra, fueron los olvidados y siguen siendo olvidados. Es allí donde tenemos que levantar la voz nosotros para decir cómo les vamos a ayudar en algo. Si ya de por sí ya se retrasaron, hubo retraso educativo, pues ¿cómo los vamos a ayudar? Pero a lo mejor no en la parte educativa, empecemos por la parte emocional. Preguntar cómo está su padre, cómo está su madre y ver esas cuestiones emocionales de nuestros niños. Y ir a la parte académica, pero así va a estar difícil. Diría el profe Jesús, es difícil sentar a niños con discapacidad o un niño con problemas severos de aprendizaje a que se eche la hora de televisión. Entonces, en ese consejo técnico donde tenemos que ver nuestra ruta de trabajo real. Y es el director donde tiene que de verdad ver la condición de cada maestro, porque cada maestro también somos un agente social. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la maestra? ¿Cómo está el maestro? A lo mejor hay maestros que fueron impactados por este coronavirus también, que han sido afectados. Tenemos que ver cómo estamos de pie los maestros para seguir trabajando y dar el plus, ¿sí? Pero también tomar en cuenta a los más vulnerables. La gente que tiene y los niños que tienen, que obviamente hay gente que tiene las posibilidades que con esta cuestión económica se decayó, van a seguir, pero hay gente que se quedó sin nada. Aquí, ¿qué le vamos a ofrecer de aprendizaje? La escuela está diseñada para que el niño aprenda cosas significativas. De verdad, los contenidos tenemos que desmembrarlos y quitar tanta paja y de verdad ver nuestros contenidos específicos, claros y precisos para lograrlos en este tiempo. Y pensar nuestro chip, que va a haber otro próximo consejo técnico, porque yo siento que no vamos a regresar sino hasta diciembre, en código verde. Para llegar a código verde va a estar muy difícil. Entonces, en este consejo técnico que nos espera, tenemos que repensar nuestra escuela como una célula social y ver nuestra realidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué niños necesitan? ¿Qué hace falta? Si les falta comida, pues activar a lo mejor los comedores escolares que trabajen con todos los y llevarles comida a las casas, ¿sí? Activar, porque los comedores están, los recursos están, se pagó todo. A lo mejor los niños ahorita extrañan de regresar a la escuela e ir a comer y no hay comida. Tenemos que pensar nuestro consejo técnico con base a nuestro diagnóstico. Y es allí donde vamos a tomar lo que ofrece cada gobierno como una herramienta de ayuda, más no como una línea de trabajo. Es allí donde en los consejos técnicos escolares van a ser autónomos para dar el seguimiento. Y es ahí, ahora sí, el trabajo del director y del supervisor. Aquí les pegó duro a los supervisores también. Yo no me quejo de muchos, pero hay supervisores muy trabajadores y conscientes, pero hubo supervisores muy comodinos y flojos, que nunca se aparecieron en las escuelas y ahorita menos. Entonces todos están llevando a distancia y todos están pidiendo administrativamente informes. ¿Para qué sirve tanto informe que a veces nadie lo va a leer? ¿Dónde quedaron todos los informes de la vez pasada? ¿Dónde quedaron todas las fotografías? Nadie los lee. Entonces también ahí la estructura se tiene que poner las pilas. Supervisor y director. Pero de verdad, ahí a echar a andar el liderazgo. Y va a ser una tristeza cuando no tengan o no tengamos un liderazgo
dentro de una escuela. Tenemos que movernos, tenemos que movernos. ¿Por qué? Porque tenemos padres que nos están esperando. Pero repito, que el gobierno no se les olvide, ¿sí? Que obviamente somos maestros de la escuela pública y estamos haciendo una justicia social, pero también que no se olvide que también invertir recursos, tiene que invertir en infraestructura, en conectividad. Esto que destapó la pandemia tiene que servir para el gobierno, que hace falta mucho, mucho por hacer. ¿Sale? Muy bien. Sí, muchas gracias, doctor. Profesor Jesús. Pues nosotros en especial, yo creo que yo lo comentaba hace rato, necesitamos necesitamos ver qué nos sirve. O sea, nosotros, a diferencia de los docentes de regular que tienen diseñadas sus pantallas, diseñados sus programas de estudio, diseñados, a veces ya hasta por ahí les empezaron a aparecer en las páginas que ya conocemos, ya los cursos remediales y la venta, etcétera y demás. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos que repensar todo, ¿no? Y en todos los sentidos. Para quienes tienen acceso a las tecnologías de información, que tienen computadora y demás, que es una manera que tenemos que trabajar con ellos, pero como en mi caso y el del doctor, que muchos de nuestra población no tiene acceso a ello, necesitamos repensar todo y necesitamos asumir, sí, de manera más autónoma. Afortunadamente todavía en educación especial tenemos hoy cierta autonomía en ese sentido para flexibilizar currículo, flexibilizar metodología, flexibilizar materiales y demás. Algo con lo que han estado en contra, vale decirlo, pues quienes están por la educación inclusiva secas, en la que dicen que la educación debe ser pareja para todos, con algunos ajustes razonables. Siempre he sido crítico de esa cuestión de los ajustes razonables. No tienen que ser ajustes específicos para cada alumno, para cada condición. Yo creo que en educación especial los maestros tenemos que hacer un diagnóstico muy claro, y es como parte de lo que se hace en servicios psicológicos de emergencia. Tú tienes que ver en qué condiciones está la persona con la que estás tratando. Yo creo que en este caso tenemos que tener claridad de en qué condiciones están nuestros alumnos, cada uno de ellos. No podemos empezar a mandar trabajitos sin tener una visión clara de cada uno de ellos, en dónde está viviendo, porque sí ha habido casos de papás que han tenido que salir de sus casas por falta de pago de renta y han tenido que irse a vivir con los familiares amontonados, y eso implica mayor hacinamiento del que ya tenían. ¿Quién está con ellos? ¿Quién, los recursos económicos con los que cuentan en realidad, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que tener claridad de qué recursos podemos nosotros hacer, de los que podemos hacer los que tienen en la casa. Así como dice el doctor, hay ocasiones en las que las propias actividades domésticas que realizan en casa, es importante involucrar aquí a los muchachos, ¿no? Pero eso tiene que ser con una idea clara por parte del docente, y eso lo tenemos claro los docentes de educación especial. O sea, ¿cómo utilizo actividades de la vida cotidiana para fomentar aprendizajes de mis alumnos? No, lo demás, sí, o sea, siempre se nos va, y no es la primera vez, no es por la pandemia, siempre los chicos con de educación especial siempre quedan como por debajo de los planes, o en esta situación de la inclusión malentendida, se plantea que los planes y programas simplemente se hacen ligeras adecuaciones. Hay quien plantea que no debe haber un currículo paralelo así de manera muy drástica. Hay quien ha planteado, no, el maestro de USAER no debe de trabajar directamente con los alumnos. El maestro de USAER tiene que trabajar directamente con el docente, con el padre de familia. Déjeme callar este maestro. Perdón. Hoy todo eso pues queda en evidencia que es imposible. O sea, el maestro de USAER, el maestro de CAM, debe de estar muy cerca de los alumnos, tener un diagnóstico muy claro de ellos, planear específicamente para cada condición, para el que es
hipoacústico, para el que tiene parálisis cerebral, para el que tiene discapacidad intelectual, para el niño autista. O sea, cada uno de ellos requiere una propuesta aquí específica. No puede ser que de ninguna manera va a funcionar que yo empiece la hora de 5º grado en el canal 2A, 2.3, y ya va a aprender mi niño. No, o sea, la educación especial es otra cosa. O sea, la educación de los niños con discapacidad es algo muy distinto, y yo creo que aquí es la muestra clara del valor que tienen los docentes de educación especial, porque durante mucho tiempo se nos ha estado cuestionando, criticando que somos los que discriminamos, que somos los que segregamos, que somos los que patologizamos a nuestros alumnos. O sea, son son supuestos falsos de siempre, ¿no? Lo que nosotros buscamos es de qué manera adecuamos las características de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros alumnos, y con qué contamos para poder hacer una propuesta curricular realmente adecuada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que yo les decía, imaginemos que estamos en el ranchito donde trabaja el doctor. Sí, hoy estamos en unas condiciones con nuestros alumnos. Imagínate que no tienen televisión, o si la tienen no les sirve para lo que nosotros lo queremos, o necesitamos revisar algo que de una manera muy, muy creativa, los propios materiales, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos llegan libros de texto, sí, pues no los ocupamos como vienen ahí, porque pues las actividades, si vienen actividades de geometría, pues no, o sea, geometría o álgebra o cálculo mental y demás, pues no sirven. Necesitamos esos materiales, los reutilizamos. Entonces yo creo que aquí hace falta, sí, redimensionar, resignificar, revalorar lo que hace educación especial, porque hoy los docentes de educación especial tenemos una tarea muy importante, que somos quienes vamos a asumir finalmente eso que el Estado está dejando de lado, la educación de los chicos con discapacidad. Hoy tenemos esa responsabilidad, tenemos que asumirla, y ya tendremos que hacer, cuando esto se rediscuta, porque estas personas que están por la desaparición de educación especial desde hace un rato van a seguir insistiendo en que no. Yo creo que es buen momento de mostrarles de lo que somos capaces como docentes. Híjole, pues muchas gracias. Nos dejan muchas reflexiones. Hay muchos puntos que se tienen que ir abordando. Por aquí, viendo el chat, hay comentarios que pudieran ser para otro encuentro, pero hablan de estos efectos precisamente en el terreno educativo, despidos de maestros en escuelas particulares, ¿no? También por aquí nos hablaban o nos mencionaban estas situaciones de pues falta, ¿no? De estas herramientas, falta de posibilidades también para el acceso de estas situaciones, pero que pues igual vamos a revisarlas y vemos si podemos también hablar de esos temas que quedaron ahí pendientes y los retomaremos del chat. Y pues también creo que como para cerrar ya esta charla muy interesante, pues sí, retomar que tenemos la oportunidad en este consejo, ¿no? De ver esas posibilidades, de tener un buen diagnóstico, pero también sin olvidar también lo que por aquí nos decía Arturo, ¿no? O sea, cómo podemos también exigir un derecho, ¿no? Un derecho también que está allí, ¿no? Mejores condiciones, infraestructura, ¿verdad? Y las posibilidades reales donde sí se contemple a los docentes, ¿no? Y porque es evidente, nos dejaron fuera de la jugada también para tomar decisiones, ¿no? Pues como siempre, y como siempre también los docentes son los que van a sacar adelante este sistema educativo con lo que tenemos. Entonces me parece que ahí están las reflexiones que hoy nos llevamos, ahí están estos planteamientos, hay que seguir revisando, tener que seguir esperando a ver cómo se va dando, porque además nos están dosificando la información cada media hora y diario, ¿no? Que eso también implica rating y otro tipo de cosas, y diario estamos subiéndole. A mí me llama la atención que al terminar la conferencia de 40 y tantos mil que están, solamente ya al último quedan 7, 12 mil personas. No quiere decir que los maestros están al pendiente de esa información. Pues ya nada más queda más que despedirlos. Ya nada más las palabras de despedida. Profesor Arturo, Jesús y profesor y doctor. Gracias. Arturo. Un gusto platicar con ustedes. Estamos con... les dije un gusto intercambiar con ustedes. Gracias por la invitación.
esperamos que podamos seguir charlando, ya sea en este tipo de espacios o en otros, ¿no? Tenemos una buena relación de la agrupación Nuestra Clase con Educación Especial Hoy. Y bueno, en general, para ustedes, para las maestras y maestros de educación especial, decirles que estamos con ustedes también en defensa de la educación especial. Sabemos las implicaciones de la educación inclusiva en los términos en las que la maneja el gobierno, ¿no? Estamos con ustedes y bueno, reiterar que tenemos otra alternativa distinta a hacer como individuos lo que nos ordenan desde arriba. Tenemos la posibilidad como colectivo de oponernos a eso y de luchar por, como decía el profe, por mejores condiciones, por el derecho a una buena educación para alumnas y alumnos. Pues muchas gracias, Arturo. Sí, gracias. Profesor Jesús. Pues agradecer a todos, a la Educación Especial por la invitación. Y pues a pensar, yo he un llamado a los docentes a pensar, y a los padres de familia, que es una situación difícil, es una situación complicada, pero creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros, los mejores esfuerzos, la mayor creatividad. Sí, las condiciones son adversas, el gobierno está en igualdad de condiciones de colapso por la falta de recursos y demás. Esto ya se ha extendido bastante, pero yo creo que quienes estamos comprometidos con la educación pública tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, ¿no? Y sí seguir cuestionando y sí seguir demandando una realidad distinta y trabajando para ella, luchando por ella, pero también hoy tenemos un compromiso con nuestros alumnos y pues a meter el hombro, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor Jesús. Doctor. No, pues un placer conocer a Arturo, un placer conocer a Jesús Lozano. El Grupo Teide México apenas tiene más de 2 meses, a lo mejor han escuchado del Grupo Teide. Es un grupo que trabaja por la defensa de educación especial y educación inclusiva. Es un placer que me hayan invitado, de verdad. Y para cerrar, yo invito a todos los maestros con vocación, más que con profesión, que no se olviden de los más pobres y de las personas con discapacidad. Es importante hacerles caso y más bien lástima, sino por justicia social. Y los maestros de educación especial, pues para eso estamos, y por vocación, y de verdad, ayudemos, hay que ayudar a esos niños que están siendo olvidados. Nos los van a agradecer. Mucha gente no cuesta nada para ellos, pero hay que ayudar y hay que echarle todas las ganas y salir de esta pandemia y empezar a analizar lo que viene como una gente razonable, pero también proponiendo y no dejarnos también irnos pendiente, como decía Arturo, sino al contrario, trabajar, echarle ganas y hacer la diferencia. Gracias, profe Jesús, Arturo y Educación Especial, a Itzel, que no estuvo. Un saludo también y a usted que coordinó. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que más adelante podemos retomar esta charla para ver cómo nos fue en este aprendizaje en casa 2, ¿no? Con nosotros igual con los mismos participantes para ver qué avances, qué tropiezos, qué si nos ha ayudado, ¿no? Para poder ir siguiendo en el análisis. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Comunidad de Educación Especial Hoy. Que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana también con otra emisión a las 8. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.